y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja del programa La Linterna. Estamos oyendo a Rubén Gutiérrez, Son Elegante. En la dirección general de la estación, Jiménez Tarés. En la gerencia de producción, Willis Arcaya. En la producción del programa, Juliet Córdoba. Y en los controles, César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Yo les había anunciado hace un par de semanas que a partir de febrero íbamos a tener 2 días a la semana un invitado de una lista hecha de tal manera que, digamos, a cada uno de ellos le tocara venir una vez al mes, en una lista de 7, 8 invitados, de manera que pues teniendo el mes 4 semanas, esa rotación hiciera que cada uno de ellos viniera una vez al mes, y hice una lista con mucho esmero, escogiendo personas pues de mucha capacidad analítica y de mucha que personalmente me interesa mucho, como ancla de este programa, poner al alcance de ustedes sus opiniones, sus análisis en las distintas áreas en las cual tienen especial dominio, pero no solamente en eso, podemos, no solamente en ellas, porque por ejemplo, qué sé yo, Elsa Cardoso, que es la persona que quisiera hablar de temas internacionales, pues si el día que le toque venir a Elsa corresponde, pues podemos hablar de política interna, tampoco es una cosa tan rígida. Bueno, en todo caso, hoy estamos empezando a realizar esa idea, ese proyecto. Y nuestro primer invitado es Luis Manuel Sculpi. Luis Manuel es un político venezolano de una amplísima experiencia, de mucha formación teórica y doctrinaria, y una larga experiencia, una larga trayectoria política desde los días en que era dirigente político liceísta. O sea que Luis Manuel tiene varias décadas de actividad política ininterrumpida en la vida venezolana. Y en este momento sigue siendo una persona, aunque de bajo perfil, pues coordina una unidad de asesoría muy importante para la oposición, formada por personas de mucho valor, cada una de ellas, que lamentablemente muchas veces sus opiniones, sus criterios, sus aportes no son tenidos en toda no se les da toda la importancia por parte de la dirigencia opositora que en mi opinión deberían recibir. Pero en todo caso, a los efectos de este programa, pues contar con el análisis de Luis Manuel, y que ustedes tengan acceso al análisis y a las opiniones de Luis Manuel Sculpi sobre la situación política venezolana me parece muy importante, y además pues que entre Luis Manuel y yo, a lo largo de todas estas décadas, a pesar de que en algún momento de nuestras relaciones éramos
adversos en los debates internos en las organizaciones a las que pertenecíamos. A lo largo del tiempo se ha construido una magnífica y muy sólida amistad. Así que yo, tanto por eso como por la importancia que yo le doy a la presencia y a las opiniones de Luis Manuel, que en mi caso particular la considero de mucho peso, le agradezco mucho que haya aceptado formar parte pues de ese elenco al que me he referido antes. Bueno, sin más cuestión, pues vamos entonces, Luis Manuel, muchas gracias de verdad por estar aquí y bueno, por estar dispuesto a hacernos oír tus opiniones y tus criterios sobre lo que está pasando en la Venezuela de hoy. Y creo que si vamos a hablar de política interna, que es el tema que privilegiadamente yo quisiera conversar contigo, tenemos el tema de las negociaciones en República Dominicana y las posibilidades muy magras, muy escasas o prácticamente ya para mí inexistentes, pero esa es una opinión particular. ¿Ante qué escenario nos coloca el fracaso, el muy probable fracaso de esas conversaciones? ¿En qué circunstancias coloca la oposición democrática este escenario? Antes que nada quisiera sinceramente agradecer la invitación a este programa y al diseño que has hecho de los programas durante este tiempo, y también por supuesto por tu generosa presentación, y saludo para todos los oyentes. Bueno, para entrar en materia de lleno, yo creo que las expectativas que cada sector de la oposición y también en sectores del gobierno tienen sobre la conclusión del proceso de negociación que se ha venido adelantando en República Dominicana son, como tú has dicho, muy magras, muy difíciles, que se avance en una dirección como la que aspira la oposición. Es decir, Jorge Rodríguez, de manera sumamente irresponsable, afirmó el 98% de los temas están resueltos y solamente queda un 2% de problemas a resolver. El 2% de los problemas a resolver son los aspectos nodales del debate para la oposición y de cualquier negociación, que es la fecha de las elecciones, ¿no? Y, en segundo lugar, las condiciones que permitan participar en un proceso aceptable, que garantice, unas elecciones limpias. Esos son los dos temas en los cuales se ha centrado la discusión durante todo este tiempo en República Dominicana. El gobierno tenía una carta en la manga pensando en el fracaso, que era, si las conversaciones no se dan en los términos que ellos quieren, adelantar las elecciones. Ese era el paso que pensaban dar, y efectivamente lo dieron, y también para presionar sobre la negociación. Ahora, ellos están verdaderamente interesados en negociar, pero una negociación que en los términos que están planteados para la oposición resultan inaceptables. Ellos pretenden, liberar a algunos presos, buscar otro nombre al canal humanitario, pero mantener las elecciones, se dice que están pensadas para marzo, cuando pusieron la 8 de abril. De tal manera que ninguna condición muy importante, además del CNE, que están trancados de mantener una mayoría y mantener al actual presidente del CNE, tales como los puntos rojos, el voto en el exterior, el rol del Plan República, el CNE, esos temas, si las elecciones fueran en marzo o abril, no habría tiempo de dilucidarlo. De tal manera que yo comparto tu opinión de que es sumamente difícil, para no decir imposible. Siempre hay que dejar una ventana abierta. La demostración del interés que ellos tienen en tratar de llegar a un acuerdo, pero insisto, en condiciones inaceptables para la oposición, es que han prorrogado a solicitud de ellos tanto las reuniones que se han hecho en República Dominicana, las penúltimas, como las que culminaron el día de ayer, que estaba prevista para un día, y ahora proponen que el día lunes haya un nuevo encuentro en Caracas. Yo no veo, de acuerdo como están planteadas las cosas, que haya muchas posibilidades de un acuerdo, salvo que el gobierno retroceda en el siguiente sentido. Como estaba redactado el documento, que fue redactado por todos los cancilleres, incluso el canciller de Nicaragua y el canciller de Bolivia, firmaron un documento en el cual la proposición
era que las elecciones se realizarían en el segundo semestre de este año, de tal manera que habría tiempo para que la observación internacional, por ejemplo, estuviera en toda la fase de proceso, que se pudiera revisar el REP, que pudiera haber un periodo nuevo de inscripción, que habría que facilitar la participación de los venezolanos que residen en el exterior, un conjunto de cosas que no se pueden resolver en términos de mes y medio, de un mes. Eso es un problema clave, y así estaba redactado, pero el gobierno no lo aceptó. Tú verías, ya, no sé, tú verías sentido en seguir en una reunión el lunes, o tú piensas que, porque el otro día alguien me usaba un verbo para describir, porque mucha gente habla de que si el gobierno tiene un plan para ganar tiempo y tal, y alguien me decía el otro día, no me acuerdo si era, creo que era Aristide, nuestro común amigo Aristide Hospedales, diciéndome que esto ya lo que es un vacilón, esto es simplemente ya una cosa que entrado en el terreno de la burla un poco, ¿no? Yo no sé si tú sientes primero si eso es así, y si tiene sentido seguirse reuniendo, o si la oposición debería unilateralmente porque el gobierno nunca lo va a clausurar. El gobierno nunca va a decir, bueno, se terminaron las negociaciones. El gobierno le interesa que eso siga y siga y siga, entre otras cosas para también dificultarle a la oposición su propia toma de decisiones, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piensas tú que debería hacer la oposición? Hay dos cosas. En primer lugar, yo creo que el gobierno está interesado en prolongar las cosas, pero no como mucha gente cree, para ganar tiempo. Porque si quisieran ganar tiempo no convocarían las elecciones inmediatamente, sino simplemente para un tema que, digamos, lo voy a plantear en el sentido crítico más constructivo posible. Nosotros como oposición tenemos una dificultad un tiempo para acá. Somos monotareístas. Cuando la oposición pensó que había que presionar en la calle, era calle, 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 y cuando hay elecciones, es elecciones. No sabemos accionar en varios escenarios simultáneamente. Y ahorita es la negociación. Y bueno, y en estas actividades, en estos diversos escenarios, siempre están los principales dirigentes, y por eso a lo mejor no hay delegación en cumplir con lo que es una lógica elemental, pues, de la acción política, que tú tienes que actuar simultáneamente en varios escenarios. Nosotros tenemos en el último tiempo esa carencia. Ahora, para referirme concretamente a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos que la decisión que adoptemos tiene que estar muy en sintonía con lo que hagan los cancilleres, ¿no? A mí me parece bien sintomático, y no sé si es una presión sobre la negociación, una decisión definitiva, que el canciller de México haya decidido no asistir, mandó una delegación, y que el de Chile ayer anunciara lo propio. Creo que de mantenerse eso después del lunes, nosotros debemos revisar nuestra postura. Pero también hay un interés del gobierno, que creo que debe ser considerado. El interés del gobierno, que quien rompa, digamos, la negociación, quien se pare primero, es el que no es partidario del diálogo. Eso para su discurso frente a su electorado. Nosotros queremos proponer diálogo, queremos buscar paz, queremos una salida, y estos son los que... Yo creo que estas variables hay que medirlas. Yo estoy de acuerdo con asistir el lunes. Ahora, a partir del lunes, yo creo que tenemos que revisar todo esa expectativa que había en la comunidad internacional, en sectores particulares de ella, que pensaban el conflicto venezolano solamente tiene una salida más o menos inmediata en esta negociación. Yo no digo que en última instancia puede haber una negociación, pero a lo mejor este proceso actual está congelado. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad, y al regreso seguimos conversando con Luis Manuel Esculpi. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, estamos conversando con Luis Manuel Esculpi sobre la situación política venezolana, sobre todo sobre la que se va configurando a raíz de las negociaciones en República Dominicana y su, por lo menos hasta ahora, pues aparente falta de resultados, ¿no? Y como yo decía, yo voy un poquito más allá de Luis Manuel, que quizás por cautela metodológica siempre dejo una ventanita abierta. Bueno, yo no sé si de qué tamaño es la rendija, ¿no? Pero ¿cómo son las rendijas? Pequeñas. Ahora, me preocupa mucho, Luis Manuel, que la situación en la que queda la oposición democrática en el escenario muy probable de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio en los términos en los que tú decías, es decir, que tenga como punto nodal básicamente la presencia de unas condiciones electorales que simplemente aseguren que vamos a tener unas elecciones, como he usado mucho yo la palabra aquí, decentes, ¿no? En realidad no se está pidiendo sino eso. El gobierno, sabemos que para el gobierno eso es un riesgo que no está dispuesto a correr, según todos los indicios. Y bueno, vamos a ponernos en el escenario, vamos a llamarlo todavía hipotético, de que no haya acuerdo. Esto pone a la oposición ante un verdadero disparadero. Sobre todo yo aquí en programas anteriores he distinguido entre, digamos, el tronco central de la oposición, y siempre habrán decisiones marginales, vamos a llamarlas así, de pequeños partidos, de candidatos, de personas que quieran resurgir o resucitar, que bueno, siempre correrán el albur de ir a unas elecciones, sean cuales sean las condiciones. Pero estamos hablando del tronco central de la oposición, es decir, el que maneja y el que significa millones de votos, ¿no? Y no decenas de miles. Entonces, a ese tronco central, no solamente los principales partidos y los dirigentes más connotados, sino también organizaciones de mucho peso, universidades, iglesias, academias, sindicatos, gremios, todo ese mundo social organizado, ONGs de todo tipo que tienen mucha presencia en la opinión pública, lo pone en un disparadero. Es decir, qué hacer frente a unas elecciones que vienen, que probablemente vendrán por los hechos pronto, seguramente pronto, qué hacer ante y que se plantean en condiciones inaceptables, como tú las has calificado.
¿Qué piensas tú de ese disparadero? Bueno, antes, entiendo que cuando la oposición lucha por condiciones decentes, es porque tiene claro un objetivo, digamos, que tiene un sentido casi estratégico, que las elecciones decentes es para cambiar el gobierno. Es decir, no es simplemente porque se cumple una fecha, sino que la crisis del país tal y la responsabilidad del gobierno es tal y no va a cambiar de política que continuaremos un despeñadero con este gobierno, y entonces la salida democrática y la que está establecida es las elecciones, y entonces tenemos que ir en condiciones de que la mayoría que existe socialmente se exprese para cambiar el gobierno. En ese sentido, y el propósito que parece obvio, pero que hay que subrayar, que no solamente porque se cumple un periodo electoral, sino que está asociado a toda la crisis que el país está viviendo hace tiempo. Ahora, yo creo que frente a la eventualidad, que, insisto, es la más probable, de que no haya acuerdo, entonces lo ideal, si la oposición tuviera la modez, ese tronco central y los otros también, necesaria para un momento como el que está viviendo el país, lo ideal sería, no siempre lo ideal es lo posible, pero lo ideal sería un preacuerdo, que para mí no es definir si vamos a las elecciones o no vamos, sino un preacuerdo es, escojamos la vía que estamos en disposición de marchar juntos. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque el otro panorama, el que tal como está hoy se presenta, es que cometamos un error gravísimo y demos un espectáculo triste como el que fue el de las elecciones municipales. Una parte participó veladamente, donde tenía opción de triunfo, y otra parte se abstuvo. Seguramente, si todos hubiésemos participado, o todos no hubiésemos tenido, los resultados políticos, no digo numéricos o de posiciones, hubiesen sido distintos y hubiese consolidado la unidad que hoy está muy deteriorada. Y por otro lado, un problema que está vinculado a la decisión. Todos estos procesos y la actitud del gobierno han hecho que el voto como instrumento, como arma política y democrática para mucha gente del país, y esto no tengo estudio de opinión reciente, no los conozco, haya perdido sentido y valor. Porque la gente siente que su voto tiene poco sentido en unas condiciones electorales como las que se presentaron recientemente. La disposición a participar en las elecciones yo creo que es menor que en otros procesos en este momento. Yo creo que es una realidad objetiva. Y eso es una cosa que tiene que ser tomada en cuenta en unas condiciones electorales en las cuales te pueden cambiar los centros de votación el día anterior, como hicieron, en el cual puede funcionar la operación carrusel, etcétera, etcétera. Ahora, eso supone la complejidad de la política, digamos, de no participar, para no llamar de la abstención, aunque para mí esos son casi sinónimos, ¿no? Es que tienes que diseñar una ruta que vas a hacer después de las elecciones. Y entonces eso supone una cosa de bastante envergadura que la oposición ha marchado muy lentamente para definir. Entonces, para mí, lo que prela, si fuese posible, vamos a discutir en la situación actual. La unidad tiene un propósito, y sobre todo la unidad del tronco, pero yo digo la más amplia unidad posible, no solamente los partidos políticos, sino incluyendo los sectores que tú mencionaste. Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, incluso más allá de nuestras opiniones, para que la política, para que pueda tener el efecto, el mayor efecto posible, sea unitaria. Bien, participar, que para mí en este momento esa no es la primera opción, pero en todo caso, ¿o no es? No es la primera opción, pero en todo caso, digamos, respetando la opinión de los que quieren participar, abrir un debate sobre eso. Ustedes están dispuestos incluso a asumir una política que no es la de la participación. Tal como están las cosas hoy, parece que eso no es sencillo. Y asimismo, en el otro sentido. Entonces, lo que puede ocurrir, como si no hay una modificación de la conducta de quienes quieren participar independientemente de las condiciones y de quienes ya tienen la decisión tomada de la abstención, es que si eso afecta a lo que tú ya has llamado el tronco central, verdaderamente el panorama, incluso para el poco entusiasmo que es el país, para el desaliento, para la situación, es sumamente preocupante. Yo quería dejarte plantear una pregunta, Luis Manuel, para el próximo segmento, porque nos quedan pocos minutos para y la pregunta que te voy a hacer, quiero que tengas tiempo para desarrollarla sin interrupciones.
Yo siento que, y también es una idea que he planteado aquí en el programa ya como opinador independiente e individual varias veces. Yo siento que es muy difícil que los actores mismos de la oposición, tanto los políticos como los del mundo de la sociedad organizada, por sí mismos lleguen a producir esas decisiones que son decisiones muy difíciles, como tú has dicho. ¿Sí? ¿Qué hacer frente a un escenario electoral como el que vamos a suponer de nuevo? El escenario de la República Dominicana no dio resultados, vamos a unas elecciones en abril en unas condiciones totalmente inaceptables para todo el mundo, interna y externamente, etcétera, etcétera. Bueno, tomar decisiones ante ese escenario, que se te vienen encima unas elecciones en esas condiciones, es complicado. Entonces yo siento que es necesario, y yo echo de menos la presencia de una instancia, digámoslo así, superior, que esté más allá y que no tenga intereses políticos directos, que no tenga aspiraciones candidaturales, que no tenga en cuenta los intereses de su propio partido, etcétera, etcétera, que organice ese debate del que tú estás hablando y que llame a los actores a discutir en una forma muy rigurosa y, como digo yo muchas veces, hasta verle el hueso, todos esos temas. ¿Qué hacemos si no vamos a las elecciones? ¿Cuál es el día después de esa decisión? ¿Cuál es el día después de las elecciones? ¿Cómo coordinarnos con la comunidad internacional? Esas son decisiones de mucho coturno, de mucho volumen, de mucha envergadura, que yo siento que es necesario que se organice de una manera que yo siento que los mismos actores están demasiado involucrados y demasiado enredados unos con otros y sus propios intereses divergentes, y en sus propios intereses divergentes para llevar a cabo una cosa como esta. Quería ver tu opinión al respecto. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos con Luis Manuel Esculpi. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Siempre nos dijeron que si no cuidamos la democracia terminaríamos perdiendo la soberanía, pero eso es un concepto complicado de entender, ¿verdad? Sí, es muy manipulable. Fíjate cuánto nos convencieron de que éramos el soberano, mientras nos quitaban poco a poco todo vestigio de autonomía sobre nosotros mismos. Correcto, ahora perdimos la soberanía económica, política, cultural. Ha sido un proceso de pérdida muy fuerte para el país. Y eso es lo que significa perder la soberanía. Cuando te quedas sin país, te conviertes en un ciudadano que técnicamente tiene nacionalidad, pero no sabe cómo encaja eso en el contexto de su vida, porque esa nacionalidad no le sirve de mucho. Sí, creo que no lo vemos solamente sino cuando se pierde territorio. Somos muy animales en ese sentido. ¿Cómo así? Bueno, fíjate los perros, cómo defienden el territorio. En el mundo natural, el espacio físico es el que te da los recursos. Por lo que defenderlo es importante. Por supuesto, pero la vida humana tiene más dimensiones que solo comer y reproducirse. Así que la defensa de la soberanía de un pueblo no puede circunscribirse únicamente a su territorio. Claro, pero volviendo a nuestra historia reciente, nosotros no nos empezamos a preocupar por la pérdida de soberanía, sino hasta que sentimos que perdíamos el Esequibo. Es cierto, aunque los ambientalistas nos olimos la pérdida del territorio desde mucho antes. ¿Por qué? Porque los ambientalistas trabajamos precisamente con el territorio. Nosotros lo dividimos en ecosistemas y no en estados o municipios, pero nuestro trabajo es defender territorios físicos.
lejos. Y por eso se dieron cuenta de la amenaza desde antes. Sí, porque desde el punto de vista de un ambientalista, perder una zona de tu territorio ante un ejército extranjero es igual de grave e impactante que perder un bosque tropófilo ante un incendio provocado. Y eso tiene años pasando bajo la anuencia de quienes nos gobiernan. O por ejemplo, la pérdida de las pesquerías debido al saqueo de flotas extranjeras o nacionales. O la pérdida de la Sierra de Perijá ante las carboneras. O la pérdida del territorio bolivarense ante las mafias de minería ilegal. O la pérdida de parques nacionales marino-costeros ante carteles de la droga o intereses de la construcción. O el mismo Arcominero, que ha sido uno de nuestros más valiosos territorios, ahora cedido a intereses extranjeros. Y nacionales. Porque para nosotros perder territorios de alta biodiversidad ante malandros venezolanos es igual de terrible que si nos los quitaran gringos, rusos o chinos. El resultado sigue siendo la pérdida de nuestra soberanía. Y con la soberanía se va nuestra calidad de vida. Claro, para que veas lo importante que es proteger la naturaleza para un país megadiverso como Venezuela. Si nos hubiésemos ocupado de ella con verdadero celo patriota, capaz habríamos repelido la invasión a tiempo. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Vive una experiencia romántica en Los Roques de 6 días y 5 noches en la posada Casa Turquesa o Paraíso Azul del 4 al 9 de febrero, con todo incluido. ¿Quieres saber más? Visita www.tuviajeenprimeraclase.com o llama al 0212-490-7687. Somos Tu Viaje en Primera Clase. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, a La Linterna, estamos conversando con Luis Manuel Esculpi. Yo le había planteado a Luis Manuel la idea de la necesidad de una instancia, que no, es muy fácil decirlo, es mucho más difícil hacerlo, imaginarse pues actores para eso, ¿no? Que tenga una palabra ahí, un latinazo que se usa a veces, la autoritas, para convocar a los principales actores políticos y sociales, con sus aspiraciones, con sus rivalidades, con sus intereses partidistas de por medio, y les planteé, mire, esta es la agenda, estos son los temas que tenemos que discutir, estos son los temas sobre los que hay que decidir, las opciones son estas y estas, y vamos a discutir esto hasta que salga humo blanco de esta reunión, en los términos en los cuales decía Luis Manuel, porque aquí es muy importante que y en forma tal que los sectores que tengan una determinada posición que se vean, digamos, superados por los que tienen otra opinión, y la mayoría se inclina de una manera, los sectores que quedaron en minoría pues acepten formar parte de esa decisión mayoritaria y respaldarla. Pero eso tiene que hacer, eso es un esfuerzo muy difícil en este momento, en los términos y sobre todo en la situación en la que ha llegado a estar la oposición por sus divisiones internas y por sus propias desavenencias. Entonces yo insisto, o sea, para mí es muy angustiosa la ausencia de una instancia como la que he descrito que cumpla esa función de
convocar a ese debate en esos términos. Mira, yo estoy de acuerdo con la idea. En otro momento, y no tiene por qué ser necesariamente una instancia formal, establecida. Puede ser una instancia informal, pero cuyos integrantes tengan en las características que tú has diseñado. Ahora, eso no es fácil, ¿no? Porque, en primer lugar, los dirigentes políticos tenemos un defecto, ¿no? Sobre todo los que, digamos, ocupan mayores funciones siempre, que creemos que nos las sabemos todas, ¿no? Y entonces tiene que ser gente de mucha autoridad, que además de tenga la experiencia, además del prestigio, la autoridad tenga la experiencia para poder polemizar con y poder persuadir a gente que tiene posiciones tomadas y que actúa como que si se la supiera toda. Ese es un aspecto del problema y yo estaría de acuerdo, pero su constitución, incluso existiendo informalmente, no es fácil, pues. Es acordar un grupo de gente que juegue ese rol. En el pasado existió informalmente, pero bueno, lamentablemente algunos de los que integraban fallecieron y otros están en condiciones que no pueden jugar ese rol. Llamaban a los jefes de los partidos y trataban de acordarse. Luego yo creo que hay otro tema vinculado a ese, que es la recomposición de la unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se decidió que no había un vocero único, sino que los voceros eran un partido, se estaba decidiendo en la práctica, y eso se ha demostrado desde que se tomó esa decisión, es decir, no tenemos vocero. Entonces la alianza no tiene un vocero. Los dirigentes de los partidos, cada quien habla de su partido. Quizás Julio Borges es el vocero de la negociación. Ese es un aspecto de la política, pero no es toda la política. Claro. Entonces, con los aciertos que tuvieron y también con las carencias, con las limitaciones, era distinto cuando Ramón Guillermo coordinaba la Mesa de la Unidad. Él trataba de ser vocero de todos, ¿no? Y bueno, a veces no había una respuesta inmediata, pero había una vocería. Y la gente sabía que estaba hablando la Mesa de la Unidad Democrática. Ahorita habla Enrique Márquez y es un nuevo tiempo. Habla Henry Ramos y EAD. Habla Julio Borges, salvo en el tema de negociación de otros temas, y es Primero Justicia. Y habla Florido y es Voluntad Popular, o el coordinador general. Y entonces no tenemos un vocero a la oposición. Es una limitación. Sí, claro. Yo creo que hay que restituir un funcionamiento que integre, además del tronco principal, también el máximo posible, que integre gremios, que tal, y que tenga una vocería. Y que haya gente que hable por todos. Aunque esto sabemos que no es una labor sencilla. Y luego una recomposición orgánica. Nosotros necesitamos equipos de apoyo importante para diversas actividades que en el pasado existieron y que hoy no existen, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, eso se ha debido hacer después de la elección de gobernadores, ¿no? Ocurrieron las elecciones municipales y estamos en esta nueva situación, porque tenemos un problema serio en la construcción política, para no entrar en mucho detalle. Entonces, necesitamos establecer para decisiones como las que pueden venir, y en una situación tan crítica como la que vive el país, hay una dificultad. Los tiempos de la economía y sobre todo de lo que está sufriendo la gente no se compaginan con los tiempos políticos. Y entonces hay veces que el ciudadano común siente que estamos ausentes de su problema y que los políticos, cuando buscan la salida política a la crisis, están pensando solamente en cuotas de poder y no tienen que ver con lo que vive el ciudadano. El discurso político, no digo que la actividad política fuera lo que alguna vez hicimos cuando éramos parlamentarios, de que había una protesta y nos colocábamos al lado de la protesta. No solamente se trata de la presencia física, se trata de que el discurso político tiene que incorporar lo que cotidianamente está viviendo la gente. Y es una carencia muy importante, salvo gente como Alfredo Padilla, León Arismendi, que lo hacen en sus áreas de trabajo y que es una preocupación permanente en ellos, no es un comportamiento de todo. Entonces, los retos que tenemos por delante es tener una instancia que logre que el máximo de unidad posible para la política que se adopte, la propia recomposición de la unidad con un sentido mucho más amplio. No se trata
Por supuesto que hay un tronco principal, pero que el tronco tiene que tener ramales para poder extenderse, no que el tronco crea que exclusivamente él puede adoptar toda una sociedad tan compleja y unos tiempos tan complejos como lo vivimos. Se trata de tener una vocería de la unidad. Y hay un tema que está asociado al de la autoritas y al de tener una instancia. A mí me ha llamado mucho la atención, hablando con los protagonistas de la Junta Patriótica, que cuando expresan... Déjame, la Junta Patriótica, acuérdate que eso ocurrió hace 60 años, era el organismo aquel que se formó en la resistencia contra Pérez Jiménez en los 2 últimos años de la lucha contra Pérez Jiménez, formada por representantes de los 4 principales partidos, COPEI, URD, Acción Democrática y el Partido Comunista. Y también con la gente de la Concertación Chilena, en la organización que se creó y enfrentó y ganó el referéndum, el plebiscito contra Pinochet. Hablando con ellos, te decían que las diferencias durante un tiempo tenían mucho que ver con que había desconfianza, sobre todo los 2 partidos que jugaron un rol protagónico en la resistencia, Acción Democrática y el Partido Comunista. Había muchísima desconfianza entre sus dirigentes por los proyectos distintos. En los 2 años que se constituyeron, se comenzó a crear una situación de confianza que incluso se estableció una relación de amistad personal. En la Concertación Chilena, que llegó a tener nominalmente 13 partidos, los 2 ejes principales, que eran la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, te relatan en las evaluaciones que han hecho de su experiencia, que los llevó a 20 años de gobierno, que incluso los demócratas cristianos en sus actividades invitaban a los socialistas y a la inversa. Este tema que nosotros tenemos de desconfianza mutua, ¿no? Incluso de una relación personal a veces tensa, tienen que reconstituirse y tiene que haber un clima de confianza en la cual podamos marchar juntos, porque para mí el tema de la unidad tiene un propósito estratégico, porque si tú te imaginas que si lográramos inmediatamente cambiar el gobierno, las tareas que tiene en materia de gobernabilidad y recuperación del país institucional son de tal dimensión que ningún partido por sí solo va a poder adelantar. Sí. Y entonces para mí la unidad tiene un propósito estratégico, no solamente en cuanto que su objetivo trasciende en el largo plazo, sino que es necesaria para recomponer lo que venga. Muy bien. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso seguimos conversando con Luis Manuel Esculpi. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En GlobalTherap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Yo oyéndote, Luis Manuel, y reflexionando sobre lo que hemos conversado, también veo que, sea lo que sea, la agenda de la oposición está muy clara. Es decir, tú enumerabas, hay que resolver este punto, reconstituir la unidad, reconstituir la confianza o constituirla, porque a lo mejor nunca ha existido, es resolver el problema de la vocería, que en cierta forma también es un problema del liderazgo, y bueno, establecer los mecanismos para escoger ese liderazgo y para establecer los mecanismos de consulta de ese liderazgo con las organizaciones sociales y políticas que lo respalden, ¿no? El tronco y la rama, como tú dices. Todo eso, esa es la agenda está clara. Entonces la gran pregunta es, ¿existe la capacidad de abordarla? Bueno, yo creo que existe la capacidad. Nosotros hemos pasado por momentos difíciles, la oposición, 2005, 2002, otros. Y cuando había voluntad política, ahorita lo que hay es un llamado. Yo creo que hay mucha preocupación en distintas instancias de la sociedad, en gremios, sobre los partidos, exigiendo que se le dé respuesta a varias de las interrogantes que hemos planteado aquí. Yo creo que estamos en capacidad. La única duda que yo tengo, consciente de capacidad, es que estamos contra el tiempo. Es decir, que esto no es una tarea para marzo o abril. Esto es una tarea que ha debido iniciarse ya. Seguramente se ha iniciado en encuentros informales, pero hay que poner el pie en el acelerador. Yo creo que estamos en capacidad de recomponer la unidad, de conseguir instancias, de formar equipo, de tener vocería. Todo eso podemos hacerlo porque la dimensión de la crisis económica y social y de la crisis política, lo puede ocurrir con estas elecciones, nos va a obligar a buscar decisiones y a colocarnos a la altura de las exigencias como en otros momentos lo he hecho. Para mí, pese a las dificultades que hemos hablado a lo largo del programa, sin embargo, no me coloco en una actitud derrotista ni mucho menos, sino que creo que hay que colocarse a la altura de las exigencias como en otros momentos lo hemos hecho. Bueno, Luis Manuel, estamos llegando ya al final del programa. Muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, como tú sabes y te comprometiste, más o menos dentro de un mes te tocará. Y la idea es, converso con ustedes, queridos amigos oyentes, bueno, la idea es que dentro de un mes habrán pasado muchas cosas que nos darán ya después de esta primera conversación con Luis Manuel, materia para una segunda conversación. Y yo lo puse así con esa frecuencia de un mes porque yo sé que si es más frecuente termina haciéndose un poquito pesado, aunque parezca que una vez cada 15 días, una vez a la semana es una tontería, con el tiempo termina haciéndose una exigencia un poco cargante. Entonces, bueno, una vez al mes conversemos con Luis Manuel, con Elsa Cardoso, con Luis Salamanca, con otros, Víctor Salmerón, con otras de las personas con las que he conversado para que vengan a estas rondas de conversación, pues creo que y además así no se cansa uno de los interlocutores tampoco. De nuevo, mi agradecimiento, Diego, y bueno, por supuesto también a todos tus oyentes, y bueno, aquí seguimos. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Entonces vamos a despedir con Rubén Gutiérrez, Imitaciones.
Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR 750 AM.